Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Queridos hermanos de este hermoso planeta llamado Tierra, yo soy Saint Germain. El rayo violeta trabaja incansable y constantemente sobre el planeta Tierra, transmutando todas las energías que son liberadas por todos en la superficie, transmutándolas en amor y luz. Sepa que todo se está aclarando, todo está expuesto, fuera de su escondite y de las sombras, todo está expuesto, por terrible que sea, por impactante que sea. Es necesario que los seres humanos se den cuenta de lo lejos que han llegado, de lo mucho que se les ha enseñado y de lo mucho que han aprendido. En la red de la tercera dimensión, todo estaba muy bien planeado y muy bien lanzado, para conducir a todos en este planeta, a una rueda de vicios y placeres que solo respondían al ego y al cuerpo, nunca al alma. Pero lo disfrutaste, te adaptaste rápido a todo porque todo se hizo con esta intención. Es como tirar algo comestible, tiene que saber bien, tiene que verse bien para que todos acepten comerlo, y lo hizo. Se ha confundido la libertad con el libertinaje, con el exceso, con el desacato, con el abuso y con la violencia, y esto va en aumento cada día, en la mente de muchos en este planeta. La gente confunde su placer con invadir el espacio del otro, el ego se ha vuelto dominante, siempre la persona en primer lugar y no importa lo que sienta el otro, no importa si el otro sufre de una forma u otra, lo importante la cosa es que estés satisfecho. Serás feliz, pero ¿a qué costo? Al precio de la violencia y la desgracia del otro. Pero eso es lo que te enseñaron, a no respetar nada ni a nadie. Tú eres lo más importante, tienes que imponer tu voluntad, sin importar lo que sienta el otro, y así fue como se plantó esta red en el planeta. Hoy, en este momento, la luz está entrando con intensidad y con transformación, con cambio, trayendo conciencia a muchos. Muchos hoy se critican, se juzgan a sí mismos, por todas las cosas malas que ahora son conscientes de haber hecho. Por eso te digo, de nada sirve tu arrepentimiento, de nada sirve tu juicio si no hay cambio en ti, si no te detienes unos minutos a pedir perdón por todo lo que has causado. Pero perdón sincero, perdón que viene desde lo más profundo de tu alma. Solo así te sentirás en paz, que te sentirás limpio. Mucha gente piensa que este proceso es fácil, ¿no? Este no es el caso. Muchos piensan que han perdonado, muchos creen que han pedido perdón, pero cuando vuelven a pensar en este acto, todo vuelve con intensidad, con fuerza. ¿Dónde estaba la disculpa? No lo fue, porque no fue de corazón, no fue esta sentida súplica de perdón, fue algo mecánico como todo lo que haces para ver los errores que has cometido. Es como si te pusieras un velo y ya no quisieras ver, tener conciencia, pedir este perdón superficial y esconder el rostro, está decidido. Ya no tengo que preocuparme por eso, pero no, porque la luz quita este velo, la luz ya no te permitirá camuflar, esconder, no querer ver lo que crees que ya has asentado, y vendrá a rebotar y afirmarse ante ti para que encuentres un momento de puro arrepentimiento y pidas perdón. El día que encuentres ese momento, esa energía se disolverá, y cuando lo piensas, gracioso, ya no lo encuentras, es como si ese momento hubiera desaparecido de tu memoria, se hubiera borrado. Entonces, hermanos míos, ahora es el momento de ver claramente todo lo que han hecho, todas las cosas que todavía creen que están bien, pero que están mal. No tiene sentido hablar, no tiene sentido. El sentimiento debe venir desde el fondo de tu corazón. El sentimiento debe venir del alma, el alma debe perdonar, el alma debe participar en este momento. Debido a que mucho de lo que sientes proviene del alma y no de tu conciencia en esta encarnación, necesitas más que nunca un contacto con tu ser superior para que te pueda decir,
Estoy aquí para ayudarte a deshacerte de eso. Y Él te guiará adecuadamente sobre cómo deshacerte de todo esto. No estamos aquí para enseñarte magia o milagros. Cada paso, cada decisión tiene que venir de ti, de tu corazón, de tu yo superior, no de nosotros. Lo que estamos haciendo es ayudarlos a tener esta conciencia, este paseo de rayos que se les ha traído ahora y que muchos todavía se preguntan, ¿por qué se está trayendo? Yo diría que es un salto de conciencia, un salto de evolución en vuestra frecuencia vibratoria, y si no está simplemente disponible es precisamente porque es un salto, es una elevación, y todo lo que llega fácilmente no se valora, no se hace con amor, lo que llega fácilmente se interpreta como fácil. Deja de mirarlo con enfado, con crítica o con juicio, la decisión es nuestra. Así que simplemente acéptalo y trata de tenerlo en tus manos. No pienses en esta caminata como una escalada fácil, es una toma de conciencia, una iluminación para que puedas ver con claridad todo lo que crees haber dejado atrás. No te equivoques, no falsifiques tus pasos, tu camino será el resultado de lo que practiques. Es inútil tratar de engañar a nosotros, Padre/Madre Dios. No, te estás engañando a ti mismo pensando que estás en el camino correcto. Así que ábrete a esta expansión de la conciencia, ábrete a este salto evolutivo. Y cada vez que lo haces, el contacto con tu ser superior se vuelve más fácil y más normal. Nada que realmente requiera grandes rituales, solo un momento de interiorización y lo escucharás. No consideres este viaje como un borrador que borrará todos tus errores. Por el contrario, este paseo te mostrará cada uno de los que crees haber borrado pero siguen ahí, esperando un momento real de perdón o de pedir perdón. Haz tantos trucos como quieras ahora, hazlos desde el corazón, hazlos con el corazón abierto, y sé consciente de que tendrás mucho trabajo por delante, un trabajo interior de limpieza y de perdón, canalizado a través de mensajes celestiales.